Colombianos muy atentos porque el presidente Gustavo Petro tiene asustado a Álvaro Uribe Vélez, y eso de acuerdo a que últimamente Ecuador ha tomado decisiones drásticas de subir hasta el 100% de aranceles acá en Colombia. Pero lo que me llama más la atención en este caso es que siempre que viaja Álvaro Uribe Vélez a Ecuador resulta y pasa que aquí a los colombianos nos colocan los aranceles. Incluso este señor salió en un video a decir que eso era mentira y que Ecuador subía los aranceles a Colombia era para combatir el narcotráfico que se encontraba en la frontera entre Colombia y Ecuador. Pero ¿por qué no dice nada de cómo algunas empresas bananeras que involucran a la familia de Noboa, al presidente de Ecuador, han sido involucradas por llevar cargamentos ilícitos de azúcar pulverizada? Ahí sí no dice nada este señor y se queda totalmente callado. Pues esto fue lo que dijo Álvaro Uribe Vélez últimamente y cómo se encuentra asustado con lo que le dijo el presidente Gustavo Petro en un trino que les voy a mostrar después del video. Respetados periodistas, la frontera con Ecuador del lado colombiano está dominada por el grupo narcoterrorista FARC, que impone votar por Cepeda. Yo la visité recientemente en Tumaco y también en el Putumayo. Y eso son calumnias, en donde han demostrado que estos grupos guerrilleros obligan a los colombianos a votar por Cepeda. ¿Quién dice eso? El gobierno ecuatoriano alega que hace un gran esfuerzo en seguridad, que no lo hace el gobierno Petro. Aquí el hecho que desencadena este problema es que el gobierno Petro es un gobierno permisivo de los delincuentes, ni más ni menos. Y entonces el gobierno ecuatoriano ha dicho que ese arancel es para poder pagar la seguridad que le toca desarrollar allí. Ese comercio ha valido mucho dinero, puede superar los 2.000 millones de dólares al año. Hoy en Colombia se están perdiendo muchos puestos de trabajo por ese problema. Ipiales está en hambruna, muchos sitios cerrados. ¿Quién tiene la culpa? El narcoterrorismo. ¿Quién tiene la culpa? El gobierno Petro, Cepeda, que se han dedicado con la paz total a darle rienda libre al narcoterrorismo. Hay más chismosos, que Uribe estuvo en Ecuador, yo estuve en enero en la Universidad Espíritu Santo en Guayaquil y ahora en un evento académico en Cuenca. Y resulta y pasa que siempre que va Álvaro Uribe Vélez, la primera vez nos subieron el 50% de los aranceles, 2 días después de haber ido Álvaro Uribe Vélez a Ecuador. Y la última vez, pues luego nos subieron a un 100% los aranceles aquí en Colombia. Y es que siempre que este señor va a Ecuador, pues el presidente de este país termina poniéndole aranceles a Colombia. Que Uribe habló con el presidente de Ecuador, Noboa. Yo no interfiero en las relaciones internacionales, ni me he reunido con él, ni he hablado recientemente con él. No le pongan cortinas de humo a esto, chismosos. Cumplan sus responsabilidades. Acaben con esos grupos narcoterroristas que están en la frontera. Pues debería decirle algo a eso al presidente de Ecuador y a esas bananeras de su familia que han sido involucradas con cargamentos de azúcar pulverizada, que han atrapado en otros países llevando azúcar pulverizada en cargamentos de bananos. Pues ahí sí no dice nada el señor Álvaro Uribe Vélez. Y sabemos que a este señor le encanta ver arder a Colombia y con el fin de echarle las pestes al presidente Gustavo Petro hacen cualquier cosa. Ahora, pues de acuerdo a eso, escuchen el trino que el presidente Gustavo Petro le dedicó al señor Álvaro Uribe Vélez en su cuenta. ¿Qué hace un expresidente de Colombia visitando un gobierno que acaba de poner un arancel del 100% a todos los productos de Colombia? Pues que responda esa pregunta Álvaro Uribe Vélez. Y escuchen muy bien lo que le dijeron al presidente Gustavo Petro de acuerdo a esa pregunta que le hizo el presidente a Álvaro Uribe Vélez. También quería informarles que extrañamente o coincidencialmente, en el día, 2 días antes de imponer el 50% de aranceles, estuvo
el expresidente Uribe en el Palacio de Cordalet, y el miércoles pasado también estuvo, y al otro día impusieron el 100%. Yo creo que son coincidencias muy extrañas que quería comunicarles. Sí, pura coincidencia. Y en el avión donde yo llegué el sábado, venía el doctor Diego Molano con un equipo de personas que habían estado en una reunión con el presidente Noboa. Qué coincidencia tan grande que Álvaro Uribe Vélez se encuentre en Ecuador y 2 días después, como lo dijo aquí la señora, pues este presidente decida subirle los aranceles a nuestro país, vuelva a Ecuador y luego nuevamente le suban el 100% de aranceles a nuestro país. Pues ahí es donde nos podemos dar de cuenta. O es mucha coincidencia o este señor está detrás de todo esto. Y sabemos que estas personas, por volver al poder, hacen cualquier cosa, y eso con el fin de atacar al presidente. Y es que ya Gustavo Petro ha resaltado que lo que está haciendo Noboa en Ecuador hace que se impulse más el narcotráfico, la ilegalidad de un país. Pues muy claro, así siguen entrando productos ilegalmente a otros países, ya que bloquean las fronteras por completo. Pues eso los resaltó el presidente Gustavo Petro y dijo que Noboa está entregándole la frontera a las mafias. La frontera no puede caer en manos de la mafia. Lo que está haciendo Noboa es entregarle la frontera a la mafia. Pues está entregándole el comercio, el contrabando, y el contrabando es la cara del lavado de dólares de los narcotraficantes. Que o no tienen idea de cómo es el narcotráfico en el mundo y en la frontera, o porque son aliados de la mafia. Porque entre más se destruya la economía legal, esto ya lo vivimos con Venezuela, sabemos de qué hablamos, porque un tonto presidente sectario cerró la frontera con Venezuela. ¿Qué pasó? Pues que el ELN, el NOTAN del Golfo, los no sé qué, los sí sé cuántos, se apropiaron de la frontera, y ahora es difícil sacarlos. La frontera. Y es que eso es real, eso sucedió entre frontera colombo-venezolana, que un presidente, expresidente de nuestro país tomó la decisión de cerrarlo y muchas economías ilegales se fortalecieron con ese cierre de frontera, y eso pues con pasar productos que no eran legales, y eso pues generaba más dinero para las mafias en nuestros países. Eso ha sucedido toda la vida, y es que la verdad eso hace que se refuercen más las mafias en nuestro país y también en la frontera con Ecuador. Ahora escuchen muy bien ustedes, porque aquí nadie se salva. El señor Álvaro Uribe Vélez le echa la culpa al presidente Gustavo Petro de que no combate las mafias, de que el señor Noboa está haciendo lo posible para combatir con esas mafias en las fronteras, y eso con el fin de acabar a esos narcotraficantes. Pero vamos a ver muy bien lo que ha pasado, y que ya varias veces lo hemos mostrado en este canal, cómo empresas bananeras de la familia del señor Noboa pues han aparecido con cargamentos de azúcar pulverizada, cómo los han capturado en otras partes del mundo. Y escuchen muy bien: los 8 cargamentos de azúcar pulverizada que enredan a la familia del presidente de Ecuador, Daniel Noboa. Entre el 2020 y el 2025, las autoridades han incautado al menos 8 cargamentos de azúcar pulverizada dentro de contenedores que pertenecen a las empresas del conglomerado Noboa, principalmente en cajas de banano. 4 de esas incautaciones han ocurrido en puertos de Guayaquil antes de que la mercancía saliera para Europa, y otros 4 han sido interceptados ya en puertos europeos, en Turquía, Croacia o Italia. La familia presidencial habla de, abro comillas, contaminación, cierro comillas,
de sus contenedores, pero las autoridades han encontrado complicidad dentro de las propias compañías. Escuchen muy bien, y es que eso tiene que ver mucho con lo que ha dicho el presidente Gustavo Petro, de que ahora las mafias se encuentran a nivel mundial. Pues eso es una junta del narcotráfico. Pues eso es lo que ha dicho el presidente Gustavo Petro en los últimos años de su mandato, cómo estas personas se encargan de sacar este producto ilegal hacia otras partes del mundo donde se encuentran las verdaderas mafias. Pero eso lo negaron mucho tiempo los políticos tradicionales de nuestro país. Y dice lo siguiente: por Unidad Investigativa Revista Raya. El 27 de marzo del 2025, la Policía Antidrogas de Ecuador interceptó un cargamento en el puerto de Pozorja, en Guayaquil, que sacudiría el entorno presidencial, ocultos entre sacos de cacao con destino a Amberes, Bélgica. Los agentes hallaron 2.327 paquetes de azúcar pulverizada, unas 2.3 toneladas, sellados con cintas café y diversos logotipos. El contenedor provenía de un depósito de Blasti, operadora logística del grupo Novoa. El hallazgo vincula directamente al conglomerado de la familia del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, principal aliado de Donald Trump en la ofensiva regional contra el narcotráfico. Escuchen muy bien ustedes. El señor, según dice, subirle los aranceles a nuestro país para combatir las mafias en la frontera, pero vamos a ver que sus empresas bananeras, esas empresas familiares que incluso lleva el apellido Noboa, pues han sido involucradas y, como dicen por ahí, contaminadas con azúcar pulverizada. Muy raro eso, ¿no? Y ahora el señor Álvaro Uribe Vélez resulta que toma la decisión de viajar a Ecuador y 2 días después resulta que le suben los aranceles a Colombia así porque sí. O es mucha coincidencia o este señor quiere ver arder a Colombia y eso se sabe que lo ha hecho durante toda su vida. Pues más claro no canta un gallo y el presidente Gustavo Petro tiene toda la razón. Colombianos, este video ha llegado a su fin. Nos vemos en la próxima.